Primero determinamos el radio de 6 metros y la velocidad angular de 11 radianes sobre segundos. En base a esto podemos calcular el módulo de la velocidad tangencial y el módulo de la aceleración centrípeta de la siguiente manera. Primero, para calcular el módulo de la velocidad tangencial, multiplicamos la velocidad angular por el radio, dándonos 66 metros sobre segundos. En el caso del módulo de la aceleración centrípeta se puede hacer de dos maneras: o dividir la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o multiplicar la velocidad angular al cuadrado por el radio, dándonos de igual forma 726 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí se encuentra negativo el módulo de, en este caso en realidad sería el eje de coordenadas en X, se encuentra negativo debido a que la dirección va hacia el centro de la circunferencia. Pero nosotros cuando determinamos un tiempo, por ejemplo 5,3 segundos, vemos como los valores de X e Y varían, pero cuando calculamos su módulo siempre nos va a dar el mismo que calculamos anteriormente. Y como vemos, la aceleración tangencial es cero, debido a que para que se produzca una aceleración tangencial, la velocidad tangencial debe variar, pero al ser movimiento circular uniforme y no poseer alfa, la velocidad tangencial se mantiene constante. Luego de calcular la aceleración tangencial, el enunciado nos pide calcular la aceleración angular. Pero ojo, ya que al igual que la tangencial es nula, o sea, da cero, porque el módulo del vector velocidad es constante. En el siguiente punto nos pide calcular el período y la frecuencia. Para sacar la frecuencia necesitamos primero el período, porque su fórmula lo requiere, así que empezamos por ahí. El único dato que vamos a requerir es la velocidad angular. La fórmula del período es T, que representa el período, igual a 2pi sobre W, que W, como ya lo mencionamos antes, es la velocidad angular. Luego procedemos a plantear los datos. Luego de plantear los datos, reemplazamos y resolvemos. Una vez resuelto, nos damos cuenta que el periodo es igual a 0,57 segundos. Ahora sí podemos calcular la frecuencia. La fórmula de frecuencia es F, que representa frecuencia, igual a 1 sobre T, que T es el periodo. Reemplazamos los datos y vemos que la frecuencia es igual a 1,75 Hz. Hz porque es la unidad de medida de frecuencia. Bueno, yo voy a hablar sobre la aceleración tangencial y la aceleración angular y la diferencia entre ellas dos, entre MCV y MCU. Ok, bueno, la aceleración tangencial es la que mide los cambios del módulo de la velocidad en el tiempo. Se calcula con la fórmula aceleración tangencial es igual a alfa por el radio. En cambio, la aceleración angular es el cambio que experimenta la velocidad angular por unidades de tiempo. Siempre se va a calcular a lo largo del tiempo la aceleración angular y tiene una fórmula que es alfa igual a velocidad inicial menos velocidad final dividido el tiempo menos el tiempo inicial. Ok, bueno, ahora las diferencias están entre que en MCU, en la aceleración tangencial, siempre va a ser nula igual a cero. ¿Por qué? Porque no varía el ritmo con el que gira el móvil. Siempre va a dar las mismas vueltas por segundo, o sea, no varía, siempre va a cero. Pero en la aceleración angular la diferencia es que es distinta a cero, puesto que la dirección y el sentido cambian constantemente para dibujar la trayectoria circular en el gráfico que estamos viendo acá. Bueno, y en MCV, en la aceleración tangencial, cambia el módulo de la velocidad por el tiempo y el sentido de la aceleración tangencial es igual al de la velocidad. Y en la aceleración angular, lo que hace MCV es que informa el cambio de dirección y sentido de la velocidad en función del tiempo. Nada de eso. Y las vemos acá graficadas en el círculo. Siempre la angular va desde el centro hacia la circunferencia. Y la otra está marcada con una flechita superpuesta por la circunferencia.
Hola, buenas tardes, profesor. Estamos en GeoGebra. En el simulador podemos hacer múltiples cosas. En este caso estamos viendo los datos que nosotros ingresamos en este apartado y podemos ver aquí unas opciones en las que podemos marcar y desmarcar las cosas que queremos ver en el gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos una circunferencia que es de 4 de radio, que lo determinamos nosotros, y podemos ver, por ejemplo, las aceleraciones, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. La aceleración tangencial lógicamente es tangente a la circunferencia y la centrípeta va hacia el centro. Podemos ver también la velocidad final, que la velocidad final tiene el mismo sentido y dirección que la aceleración tangencial, pero tiene diferente módulo en este particular caso. En este caso podemos ver que la velocidad tangencial depende de la velocidad angular y del radio en la fórmula para sacarla. Entonces podemos decir que la velocidad tangencial depende de también la velocidad angular y del radio. Además podemos ver el vector posición. Además podemos ver el plano de referencia, que son simplemente unos ejes cartesianos de donde inician el vector, de donde inicia la aceleración tangencial y la velocidad. Y además podemos ver la posición inicial, que es la posición inicial del vector con la aceleración tangencial inicial y con la velocidad inicial. El vector se va a mover cierta cantidad de vueltas que ya determinamos y va a terminar en este punto con esta aceleración, con esta velocidad final y con esta aceleración centrípeta final. En MSV existen dos vectores con la misma magnitud, es decir, longitud sobre tiempo al cuadrado. Se puede calcular un vector resultante para simplificar. Este vector es la aceleración resultante. Se calcula mediante la raíz de la suma de estos vectores de estas aceleraciones al cuadrado, es decir, el teorema de Pitágoras, ya que ambos vectores son perpendiculares entre sí. Si reemplazamos la aceleración tangencial obtenida y la aceleración centrípeta obtenida al tiempo de 3 segundos, el resultado que obtenemos es 2500,115 metros sobre segundos al cuadrado. También se puede calcular mediante el método gráfico, es decir, el método del paralelogramo, pero este es más impreciso.